Esta es la mejor cosecha de yucas gigantes aquí en la finca. El día de hoy está llegando acá a las matas de las yucas. El día de hoy vamos a hacer una cosecha, lo que nunca la hemos realizado. Aquí traje una lampa por si acaso las fuerzas se terminan. Unos 2 sacos para llevar. Y ve, justo acá tengo la palanca que ha quedado de la vez pasada. Que este es el secreto para sacar las yucas. Una palanca, un pedazo de cabo y listo. Entonces vamos a empezar. Y justo tenemos aquí esta planta hermosa. Eso tiene que estar cargaditica. Tiene que estar cargada de yucas. A pesar de que sí mueven. Lo primero, vamos a cortar los tallos para que se viren a un lado y tener así esa posibilidad de ayudarnos con la palanca. Cuidado. Ha sido una planta tremenda. Entonces, ahora sí tengo ya descubierto esta planta. Ahora sí, vamos a utilizar, como siempre lo utilizo, la palanca. Esta lámpara vamos a dejar a un lado. Vamos a tratar de sacar esta primero. Para lo cual tengo que asegurarla con esta soga. Porque así a fuerzas pues yo ni muevo. Entonces necesitamos de una ayuda. Entonces esa es la ayuda que don Valentín siempre lo ha utilizado. Espero que esta vez no me falle. Eso. Vamos a amarrarlo de esta manera y listo. A ver, vamos a hacer el primer intento para ver cómo nos va. Madre mía. Creo que estoy haciendo la fuerza al revés. Al revés, vamos a coger de este lado, cambiando de lado, para ver si de ese otro lado, por el otro lado. Lo que estorba ha sido mi fresco que traje en mi bolsillo. Digo, ¿qué me estorba? No traje un galón porque tengo que llevar las yucas, tengo que llevar la lampa. Pues esto luego, cuando ya se terminan las fuerzas, tengo que tomar ese refresco. Ahora sí, más liviano. Vamos a ver. Creo que falta la amarrada. Sí. Ya lo hicimos de un lado. Ahora vamos del otro lado. Aquí casi se zafa esto. Tengo que volver a amarrar de nuevo para que esto no corra hacia arriba y tener la posibilidad de realizar una fuerza perfecta. Ahora sí. Vamos, venga. Venga. Así es que no han sido muchas, pero mire, estas yucotas, esta media arroba, acá una arroba con tierra y todo. Entonces tenemos ya, y esta que se me zafó, tremenda, ahí. Entonces ahora lo voy a hacer que descanse acá, y que se ha zafado una, porque acá está. Entonces para eso es la lámpara que traigo yo, para hurgar. Hay que hurgarlo bien bonito antes que se nos pierda, pero primero lo primero.
Ahí nomás son ya, como digo, una ropa y media. Vamos a ver. Acá tenemos otro. Se nos están pasando ya casi estas yucas. Madre mía. Y estas yucas es de una variedad. Mire. Solo para indicar. He estado casi que se me queda. Es de la variedad de la amarilla, no es de la blanca. Entonces ahí lo tienen ustedes. Es una variedad muy apetecida por nosotros también. Y acá no necesita ni el color para sazonar los alimentos que necesitamos preparar. Entonces ahora sí vamos a retirar la palanca de esta planta que ya salió y vamos por la segunda, pero tengo que ver si es que me ha quedado una por acá. Madre mía. Acá ha quedado una. Creo que está media grande. No ha sido tan grande. Esa creo que ha dado. Y si no, podemos estar viendo otro no. Creo que no existe más. Entonces para esto nos sirve esta lámpara para volver a buscar si es que se ha roto alguna yuquita. Ahí vamos cavando. Aquí hay uno, pero este es de la yuca de allá. Entonces continuamos. Dejamos esta lámpara que también es nuestra ayuda en los últimos de los casos para no meter la mano. Entonces nuevamente vamos con esta otra matita que nos quedó. Eso. Ahí sí no nos da tanto sufrimiento. Eso. Vamos a tratar de alzar la palanca. Madre mía. Las primeras fuerzas. Ya sonó. Ya sonó, pero se ha malogrado algunas, como ven ustedes. Una tremenda. 1, 2, 3, 4. Entonces razón pues dije, el día de hoy tenemos que cosechar esas yucas que se nos pasan. Una se quedó aquí. Madre mía. Estas ya creo que no sirven. Apenas esta. ¿Ve? Pero a pesar de que se habían dañado, tenemos un buen resultado. Vamos a la siguiente planta o a la siguiente mata. Acá está una mata bien grande. Así es que esperemos que tengan o nos den unas buenas yucas. Este no es solamente una mata, es un árbol. Pero igualmente tenemos que cortarlas para poder hacer fuerza. Si no, de lo contrario, pues no podemos alzar con toda esta rama. Entonces, eso, le vamos a tapar al camarógrafo con las hojas. Pero ahí lo vamos descubriendo y queda de esta manera. Esto sí está tremendo. Tenemos que un poquito descubrir porque es una chulla planta.
lo descubrimos y vamos a tratar de poner nuestra palanca. Tenemos unas semillas, pero de las buenas. Ahí sí, estoy sudaditico ya, solamente sacando una mata. Vamos con esta. Por eso traje mi refresco, porque acá perdemos bastante líquido y donde tenemos que reponernos. Es así como yo lo pongo a esta palanca. Para poder hacer fuerza. Esperemos que no se arranque la soga o el cabo. Ahí sí. Entonces tendremos que coger nuestra lampa. Entonces un poquito. Virar la tierra a un lado. Ve, por acá está ya unas señas de unas yucas, ve. Si ven ustedes, han de decir don Valentín, mentira, no tiene mucha fuerza. Por acá van las yucas. Entonces es ahí. Casi también lo daño. Acá se va otra yuca. Acá se va otra yuca más. Tenemos que dejar. Cuando es así, nosotros lo hurgamos la tierra de esta manera. Pues si están medio suaves, cuando empieza a mover, pues ahí le damos. No le aflojamos la palanca. Tenemos una segunda oportunidad para hacer la fuerza. Yo necesito jalar la palanca para el otro lado, para hacer hacia un lado. Porque si lo hago recto, pues se van a arrancar. Vamos. Vamos. Otro poco más. Medio quieres mover, pero para eso está la lámpara. Están unas tremendas. A ver, otro intento. Mientras yo estoy bien cansado ya. Pero así es la vida en el campo acá. No hay que rendirse. Si algo proponemos, tenemos que llegar a un fin. Ni así. Ahora tratemos de este lado para ver cómo nos va. Así moviendo de todos los lados, pues lo vamos aflojando la tierra y ¿qué tal? Como dije yo, ya se trizó una. ¡Qué tremendo! Ahora del otro lado, para que no se nos arranque y queden en la tierra todas. Entonces estas yucas están, como dije, a su punto de la cosecha. Y justo el día de hoy dije, voy a cosechar estas yucas. ¡Ay! Madre mía, razón por lo que no ha estado saliendo. Ahí tienen ustedes que no es nada cosas del otro mundo. Es algo espectacular, algo extraordinario acá en la finca de don Valentín, donde estas yucas se dan de una manera muy espectacular. Entonces esta yuca no me ha estado dando la facilidad para poder alzar. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Por dónde empezamos? ¿Las corto de ahí o las empiezo a sacar allá? Entonces, ¿qué dice el público? El público dice que comience de acá. Ah, no, a pesar de que no.
No ha estado muy a fondo, pero sí, mire, tenemos una Y, o con unas patitas, en forma en forma de piernas de Don Valentín. Mire, entonces acá tenemos ya, pero las piernas de Don Valentín no son unas más grandes, unas más pequeñas. Razón doña Delfina dijo, haya sembrado cogiendo las piernas. Entonces, acá quedó otro resto. Acá quedó otro resto. Casi los he avanzado a sacar sin lastimarlas. Pero ve, después de haber sacado esta planta, pues ahora sí, vamos ya cortando cada yuquita. Eso. Hay que cortar con mucha delicadeza. Mire, entonces van a decir, yo siempre digo a veces de chiste en chiste, una arroba, media arroba. Pero mira, esta yuca sí, una arroba, sin mentir. Y con esta yuca podemos alimentar una familia de 8 a 10 personas. Mire, pero ustedes van a decir que eso es mentira. Entonces, ahora sí, ustedes van a decir, ve, inclusive esto se nos quebró, esto estaba acá, así. Ustedes ven, como les dije, tiene como unas piernitas, pero observen ustedes, ¿con qué letra? Con la V de Don Valentín. Entonces, cada planta nos van sorprendiendo nuestras yucas. Ahora vamos a ver qué nos viene acá en esta otra yuquita. Acá en cambio viene ya con otra figura. Entonces esta calidad de yuca nomás tiene Don Valentín. Acá tenemos a manera de una manito. Es decir, chao, pues está haciendo hola. Mire, qué manazos. Así es que Don Valentín sembró con estas manos. Entonces, de acuerdo al dueño, produce y también está haciendo con un pulgarcito. Mire, espectacular diseño de las yucas. Madre bendita, acá tiene calidad, cantidad y diseño. Mire, entonces ya tenemos, como digo, una manito, una letra de Don Valentín ahí, para que ustedes se sorprendan. Oh, entonces acá, ahora, ¿qué nos sorprenderá? Acá, ¿qué figuras vendrá en esta? Vamos descubriendo. A pesar de que estamos ya agotando nuestras energías, pues esto van a decir, Don Valentín, eso es fácil. No, llegando acá a las matas mismo, ya vamos a abrir nuestra palanca de apoyo. Gracias a nuestra palanca de apoyo, pues estamos acá todavía resistiendo al saque de la segunda planta. Porque así a mano, imagínense ustedes que cualquier persona común y corriente viene a la huerta, dice vamos a sacar una mata de yucas. Para jalar esta mata de yucas, pues creo que una persona bien comida o bien papeada no lo puede hacer, siempre y cuando con una ayuda de una palanca. Madre mía, Virgen Santa, ¿sí ve? Otra yucas, en tamaño y calidad. Van a decir, Don Valentín, es pura lámpara, nomás. No, estoy hablando en serio. Ahora sí, vamos por esta. ¿Y a qué se parece vuelta? En una yuca, dos yucas. ¿Sí ve? ¿Cómo le podemos llamar a esta? Bueno, tenemos de diferentes figuras. Aquí salió otra figurita, pero no le podemos decir qué figura. Tenemos ahí ya. Entonces, mire, ¿cuánto creen que ustedes dio esta mata? Una sola mata.
con esta manito que está haciendo ahí su pulgarcito arriba, ya tenemos. Esta es la segunda planta. Ahora no paramos nosotros de cosechar, vamos por otra planta. Que dijimos hoy, venimos a la cosecha, no cree que vamos a sacar solamente 2. Vamos por otra planta más. Se viene la tercera planta. Esperemos con qué nos sorprende esta plantita. Como siempre les digo, esto no es fácil. Ah, no. Vamos a ver. También no está tan malo la producción la tercera planta. Ahí tienen ustedes unas tremendas yucas. Así es que cada planta nos sorprende con una cantidad de yucas. Así es que tenemos bastante yucas. Ahora sí, ustedes me van diciendo, con esta cantidad de yucas, ¿ustedes creen que prepararían? Díganme ustedes. A ver, yo pues lo hago de todo, lo hago unas tortillas de yuca, hago unos tamales de yuca, hago unas empanadas de yuca, unos deditos de yuca, unas yucas con una gallinita criolla. Ay, 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 ni hablemos, nos va a dar el hambre, aquí nomás en la huerta. Unas yucas con quesito, rápido al paso. Entonces, la yuca es para todos, a pesar de que en algunas veces o en algunas culturas han hecho estas yucas también la chicha de yuca. ¿Ya? En la Amazonía, la chicha de la yuca, también la he tomado, exquisita. Entonces, se puede hacer muchas cosas, aquí como una pelota. Otras yucotas. Madre mía, parece esos cachos de esos toros que tienen nomás. Ya, y esto lo saqué también en una jalada, pero eso, ya, listo la tercera planta. No nos dio mucho, pero para ver esas pequeñitas, acá tenemos una arroba más, una arroba y media siquiera. Acá está quedando una vez todavía. Chicas, entonces ya don Valentín no está mirando bien de tanto cansancio. Ve, madre santa, amables a lavarse, dijo uno mismo, pero ya no hay por dónde alabar. Es la pura realidad, donde don Valentín hace las cosechas espectaculares. Entonces, antes que se me pasen, pues yo los cosecho, los llevo a la cocina, les preparo mi comida preferida, o también los puedo vender. Atentos que se viene la yuca a la venta. Acá las personas que me están viendo hagan su pedido, pero cerca de mi casa. Sí, pero me están pidiendo para afuera, los lamento mucho que no los puedo enviar. Así es que ahora sí, estamos con la tercera planta, podemos ir a otra planta. Como dije, hoy estamos de cosecha. Cuando estamos de cosecha, entonces tenemos que sacar algunas plantas. Vamos por la siguiente planta. Vamos a ver qué nos da esta plantita. Espero que no nos falle. Ay, madre bendita. Mire, camarógrafo, ya lo voy a girar. Mire, parece que no iba a dar nada, pero dio una arroba. Ya uno se calcula más o menos. Mire, preste la lámpara, porque acá se ha quedado una. Entonces, seguimos con la sacada de la yuca. Madre mía. Virgen Santísima. Qué linda yuca, por Dios. Acá. Y fresquitica. Nada que están pasadas ni nada. Bueno, a pesar de que acá esta yuca, ustedes pueden decir, las yucas si pasan ya no vale. Para nosotros todo vale acá en la finca. Podemos hacer
picar en cuadritos, hacer secar y hacer harina de yuca y hacer unas tortillitas de yucas. Una alternativa cuando está pasando la yuca. Otra, acá no se pasa, no se desperdicia porque esto, doña Delfina está que me hace pedidos para sus gallinas. Así es, mis amigos, acá nada se desperdicia, aquí todos beneficiamos de alguna forma. Esta la corté así nomás. Un racimo. Esta sí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Así es que ha salido como la mano de Don Valentín. Así es que miren ustedes, cada planta nos sorprende con alguna figura en sus yucas. Es un caso excepcional. Acá solamente en los sembríos de la yuca de Don Valentín no nos da esta calidad de yucas. Está haciendo un día bien soleado. Además que estoy haciendo unas fuerzas terribles sacando las yucas, pues, y más el sol. Ya me cansé. Miren este palito, también le hice un banquito. Y ya pues, y es hora del refresco. Y es Don Valentín que se tome su refresquito, pues, para hidratarse y continuar. Estoy en una sombrita bajo unos guineos acá en la huerta, hidratándome. Ay, 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 entonces yo sí dije, el día está soleado, no es las fuerzas que voy a realizar, entonces de ley necesito una agüita con limón y panelita, así de simple. Ay, qué rico. Aquí lo que necesita es líquido, más agua para continuar. Porque esto hay que continuar bien rápido. Voy a tomarme unos minutitos de descanso porque acá en nuestro medio, pues, un rato está soleando y de un rato para otro se nos cae la lluvia encima. Puede ser que nos pase eso. Después de haber hidratado, estamos ya sacando nuestra última planta. Esta, como estaba dura, hemos tratado de excavar lo máximo, porque metíamos la palanca y nada. Pero vamos a ver ahora. Ah, no. Parece que sí. Ah, lo quise sacar sin lastimar. Vamos a lograrlo. Ah, ¿cómo para indicarles para ustedes? Miren, ay, cómo alzarlo, está pesado. Pero ya tengo acá libre de tierra, solamente las puras yuquitas nomás. Ay, 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 está pesado. Pero vamos a cortar un poquito de tallo. Para poder llevar hacia las otras yucas. Estas no las vamos vamos a ver. Mire. Sí pesa. Vamos a ver con la plantita de al lado. Igual tenemos que queremos también descubrir así como esta planta para sacar sin lastimarlas. Con la ayuda de la palanca, sí, un atrizado. Tremenda. Ya lo trizamos. Bueno, casi lo logré sacar intactas, sin tocarlas, sin lastimarlas, pero lo tenemos. Creo que esta planta nos dio más que todas. Así es que, mis amigos, ahora sí vamos a tratar de reunirlas a todas juntas para ver qué tanto hemos cosechado. Vamos a llevar las plantas que hemos sacado, vamos a poner en un solo lugar para ver qué tanto hemos cosechado. Como miraban ustedes que estuve cosechando las yucas, pues miren qué tanto y esta cantidad que hemos cosechado de unas plantas y no de muchas, pues lo hemos logrado con tanto sacrificio, pues
que estoy cansado y sudaditico, pues ahora sí, merecemos de cocinarlos y preparar algo delicioso para poner al estómago. Así es que, mis amigos, nos vamos a encender nuestra fogata y nos vamos a ver cocinando nuestras yucas. Hemos llegado a esta choza que está abandonada y no deja de tener su hornilla, pues. Su hornilla, su parrilla, acá tenemos, pues. Y vamos a prender la fogata aquí. Y de paso que como pegamos un descanso, pues, acá tenemos las yucas. Vamos a cocinarla. Cocinar y hacer algo muy sabroso. Ya verán. Entonces comenzamos encendiendo la fogata. Con estos guantes no puedo. Ahí sí. Vamos a comenzar encendiendo la fogata. Y de una. Acá tenemos nuestra leña sequitica. Hace que no hemos venido a esta choza. Mira, la llave del agua está dentro del monte. Como les digo, no deja de ser una chocita donde no debe faltar su leña, su hornilla, su parrilla y listo. Acá en el campo. Entonces encendemos nuestra fogata y ya pues tenemos listo y hay que comenzar a pelar las yucas para cocinar ya. Pero vamos a cocinar unas pocas nomás. Acá debo escoger la más pequeñona nomás. Esta creo que va a ser. Eso. Tengo mi... Eso. Pelamos nuestras yuquitas y los vamos a cocinar. De paso que está encendiéndose la fogata. Como están fresquiticas y están para pelar, ya sabes, de primera. Lo tenemos listo ya. Vamos a ver unitas y pelamos una medianita y vamos a lavarlos y ya lo tenemos listo. Suficiente estas dos medianitas nada más. Eso, como dije, estamos acá en una choza abandonada. Les vamos a rehabilitar. Eso. Vamos a pegar su lavada. La agüita sí tenemos acá. Eso. Muy bien. Ha estado una planta de las yucas blancas. Le pegamos su lavadita, vamos a cocinar rapidito y a mitigar el hambre. Acá no tenemos los utensilios necesarios, pero no deja de faltar nuestras hojitas de bijao. Muy bien, ya tenemos acá las yuquitas lavaditas para echar directamente a la olla. Madre bendita, estas yuquitas fresquiticas. Ahora sí vamos a ver una ollita, que es lo esencial que debemos tener para ya ir a la cocina. Después de haber picado, pegamos otra enjaguadita y a nuestra ollita de barro. Eso. Listo. Vamos a rejuntar un poquito de agua allí. Y a la fogata. Aquí don Valentín es rápido. Muy bien. Ahora sí. Venga para acá. Muy bien. Ahora sí. A meter más leña. Y a cocinar las yucas. Eso. Ahí sí. Como siempre nosotros utilizamos nuestra tapa natural. Y ahora sí, esperar a que se cocine. Bueno, esto ya se cocinó. Ahora sí tendremos que sacar la olla y esperar que se enfríe y al siguiente paso. Su madre bendita, cómo ha cocinado, pero
de primerazo. Mire, pues qué suavita las yucas, por Dios. Hemos sacado en esta tina. Ahora sí, vamos aplastando. Pero miren cómo se ha cocinado. Madre mía. Y comenzamos a aplastarlos. Está cocinaditico. Casi ha cocinado de más. Mucho fuego también. Ve cómo quedó de esta forma. Madre mía. ¿Sí ve? Eso. ¿Ustedes pensaron que no van a cocinar esas yucas? Ah, no, pues, ¿qué pasó? Acá estoy rallando el quesillo sobre estas hojitas. Aquí no tenemos los utensilios correspondientes, pero estas hojas nos sirven de primera. Así queda de esta manera. Ya en trocitos. Vamos a echar una yemita de huevo. Vamos a echar salsita a gusto ya. Entonces tenemos listo ya para echar acá a nuestra masa de yuca. Eso. Ahora sí lo vamos a revolver. Yo digo, la ventaja de la yuca amarilla, que solamente acá necesitamos una sola yema de huevo. Y mire cómo dio el color. La yuca era amarillita y con una yemita de huevo pues se complementó. Acá lo revolvemos, que ya pusimos nuestro quesillo con la salsita. Le revolvemos bien. El siguiente paso es coger esta masa y le vamos a dar una forma. Ya, le vamos a dar una forma y pasar al siguiente paso, que ustedes ya lo verán. Entonces a don Valentín le gusta comer muy rico y sabroso. ¿Ya? Entonces vamos a dar esa forma acá. He terminado ya de realizar todos estos deditos, digamos, llamémosle así. Don Valentín le pone nomás el nombre, pero lo que ahorita voy es a poner todas estas figuritas al sartén. Van a ver ahora sí, freírlos en el sartén. Entonces comenzamos a freír. La paila está bien calientita, o el sartén, como quieran llamar ustedes. Entonces, de esta manera tiene que ir dorando. Así. Venga por acá más. Y listo, otro por acá. Vamos a sacar después de que hayan dorado ya. Mire, quedaron de esta manera. Ay. Algo muy exquisito. Vieron ustedes cuando las yucas estaban sacando crudas, pero ya están convirtiéndose en esta maravilla. Hemos llegado a la parte final. Con las yucas que hemos cosechado, hemos preparado esta deliciosa comida. Bueno, pues aunque nos queda mucho por preparar, muchas recetas, yo por lo pronto lo he hecho esto. Hemos preparado de la mejor manera y lo más rápido posible, porque don Valentín ya no se aguantaba el hambre. Así es que tenemos también nuestra mielcita y el primer mordiscón. Madre mía, este es de lo mejor.
Lo bonito de vivir en el campo se disfruta a lo máximo. Como les digo, con las yucas se puede preparar muchas comidas exquisitas. Como les digo, don Valentín hizo lo más rápido que pudo porque ya no se aguantaba el hambre. Así es que, mis amigos, consíganse yuquitas y a preparar sus golosinas. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy y será hasta una próxima oportunidad. Se vienen más videos.